Compañeros, muy buenas tardes. La idea fundamental de poder hacer las asambleas departamentales es poder tener la información de primera mano. En estos días, en estas semanas, a partir del 30 de enero, en los pasillos, en la oscuridad, ha habido y habrá muchos rumores, compañeros, que esto ya no tiene sentido de seguir, que hemos perdido, que no hay brújula. Y terceramente, compañeros, para esos compañeros que lo comentan así, se equivocan. Se equivocan porque ese sindicato, a partir del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, a través de los medios que tiene el estatuto, se organizó para poder defender, que lo que me toca a mí comentarles es la parte jurídica, con independencia de lo que hemos venido haciendo en la parte política, que más adelante nuestros compañeros lo van a atender. Lo que nos interesa es ver, compañeros, en la parte jurídica. Es importante las dudas que tengamos, poder establecerlas, compañeros. Por ejemplo, hay un par de dudas y algunos camaradas que nos dicen: oye, fíjate, estoy preocupado, ¿qué va a pasar con mi programa habitacional? ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Tengo que pagar? ¿Me la van a quitar? ¿O qué es lo que sucede, compañeros, a partir del 30 de enero en la sesión que tuvieron en la Suprema Corte de Justicia? Y tenemos que decirles, compañeros, que hasta este momento seguimos sus índices. Voy a empezar, compañeros, con la parte que tenemos aquí, que fue la sesión de la Suprema Corte de Justicia, donde abordaron el caso que fue pedido por el SAE a la Suprema Corte de Justicia para que pudieran revisar lo que ya nos había otorgado el segundo tribunal en materia de trabajo, es decir, se nos había otorgado el patrón sustituto. Pide el SAE a la Suprema Corte de Justicia abordar el caso, y en una sesión los ministros de la Suprema Corte de Justicia deciden revocarnos el amparo que nos había dado el segundo tribunal. Voy a leer nada más, compañeros, para que nos demos cuenta qué clase de estupideces hicieron, que nos da ventaja, compañeros, si lo tenemos que decir así. Hemos tenido más de 2 reuniones con los abogados, decirles que sigue vigente el contrato celebrado entre el bufete de Carlos de Buen y el Sindicato Mexicano de Electricistas, que sigue vigente el contrato, desde luego, con nuestros compañeros abogados del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. Hemos tenido más de 2 reuniones para ver las perspectivas jurídicas, y lo que ha estado de cerca es poderlas bajar y rediseñarlas con ustedes, compañeros, para que tengamos la idea de qué es lo que tenemos que hacer en la parte jurídica. En esta cuestión, compañeros, hay una parte que quisiera yo comentarles con ustedes. Es la intervención de la ministra Luna Ramos. Fíjense qué tonterías, y perdón por la palabra que dije, me queda corta, compañeros, a lo que ustedes van a escuchar, a los que no han tenido oportunidad de leer las tonterías que dijo ese señor. En una de sus partes dice: la Ley de Administración Pública Federal para atender, y eso lo desarrolló muy bien el proyecto del señor ministro ponente, para atender que los organismos públicos descentralizados tienen personalidad jurídica propia, y que este es el primer problema con los que nos encontramos: personalidad jurídica propia, patrimonio propio y, por lo tanto, autonomía total. ¿Qué quiere decir? Actúan como particulares. Primer tontería. Actúan como particulares. Tan es así que por eso estamos en un problema que viene de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Si no, a lo mejor estaríamos en un problema del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, o en alguna de otra situación. Pero esto proviene del apartado A del artículo 123 constitucional. ¿Por qué? Porque a los organismos públicos descentralizados, al reconocer la personalidad jurídica y patrimonio propios, se les está reconociendo el carácter de particulares. Es decir, aquí siempre nos engañaron. Lo que nos quiere decir esta señora, la ministra, Luz y Fuerza del Centro no era del gobierno, compañeros. Luz y
fuerza era particular. Fíjense, camaradas, era particular, que el director lo ponía a sus trabajadores, que no le llegaba los recursos económicos de la Cámara de Diputados, que actuaba como partido. Pero más adelante voy a comentar por qué hacer énfasis en esa parte, compañeros, porque esa tontería, compañeros, beneficia al Sindicato Mexicano de Electricistas. En lo que se refiere a lo jurídico, se le está reconociendo en el carácter en particular que no actuó de ninguna manera con la personalidad del Estado. Es decir, que no se ha reconocido que el presidente de la República es patrón de los trabajadores. Esta es una de las partes que somete a consideración y a la votación de la Suprema Corte de Justicia, donde decide en esta sesión revocar la sentencia del segundo tribunal en materia de trabajo que nos habían otorgado para tener el patrón sustituto. ¿Por qué hacer mención de esto, compañeros? ¿Por qué es esencial en esta parte? Es importante, compañeros, que primero los abogados tuvieran esta versión estenográfica, tal como la leía, así está la versión estenográfica, que ya tenemos en el glose, fue publicado el jueves de la semana pasada, para que pudieran estudiar y en el caso del estudio poder hacer el análisis para las demandas que siguen en lo jurídico. Y la primera parte que resaltó fue esta, compañeros. Si Luz y Fuerza del Centro actuó como particular, entonces las propiedades son de sus trabajadores. Y así las vamos a reclamar, compañeros. Así, jurídicamente, las vamos a reclamar. Ellos lo dijeron, camaradas. Por querer salir muy rápidamente del paso y hacerle el gordo favor al presidente de la República, cometieron este tipo de tonterías. Dicen que somos particulares, pues entonces como particulares reclamamos lo que en propiedad es de los trabajadores. Es decir, que ya lo vieron los compañeros abogados, estuvo presente inclusive el compañero Gerardo Reyes de su escalafón de agencias foráneas, el licenciado Carlos de Puebla, el doctor Terrazas, el grupo de abogados que tenemos aquí. Y en ese sentido, compañeros, a grosso modo, esta parte en particular beneficia al Sindicato Mexicano de Electricistas. Estamos hablando, compañeros, que debe de estar depositado entre los recursos, camaradas, entre los recursos del fondo de jubilación, del fondo que tenemos para el programa habitacional, que tenemos para el fondo del seguro sindical y las propiedades, tenemos, compañeros, en la demanda, porque así también lo da la última Junta de Gobierno, 123,000 millones de pesos, compañeros. De este tamaño es la demanda que estará sometiendo el sindicato en contra de estos señores. Y algunos podrán decir que están locos. No, compañeros, ellos lo dijeron, ellos lo están diciendo. Cuando lo vio el licenciado Carlos de Buen, cuando lo vio el doctor Terrazas, dijeron, aquí está la salida para poder presionar una negociación en la Secretaría de Gobernación. No se cree con la posibilidad que el gobierno pueda decir, pues ahí está los 123,000 millones de pesos y adiós. Nosotros platicábamos ahí con los abogados, ¿para qué regresamos? Mejor que nos den el dinero, compañero, ¿no? No es así, compañeros. Es muchísimo dinero que el gobierno federal, a través de esa sentencia, comentarles también que ya en la sentencia, eso es lo que se comentó en la reunión plenaria en vivo, es decir, en la estenográfica, ya en la sentencia, ya en el papel, en el web, ya no dice eso. Ya no dice las pendejadas de la ministra y de los demás, pero ya pedimos que la versión estenográfica se nos sea entregado también certificada, compañeros. Porque no puede ser que en una sesión pública se diga una cosa y en el documento se establezca otra cosa, compañeros. Ya se pidió por escrito a la Suprema Corte de Justicia que nos dé ese documento que tengo en la mano certificado.
porque servirá entonces, compañeros, para llegar a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o a los tribunales que tengamos que llegar. Esa es una parte, compañeros, para poder dar un ejemplo de que jurídicamente no estamos perdidos o no hemos perdido, compañeros. Yo les pregunto, compañeros, con lo que estamos escuchando, ¿hay desánimo? No, compañeros, porque se va viendo, cada día se va abriendo la luz, viendo cómo a través de poder hacer las cosas muy rápido, de darle la madre a los trabajadores electricistas, ellos van cometiendo error tras error, compañeros, que beneficia a los trabajadores. Por otro lado, tenemos una demanda, independientemente a esto, tenemos la demanda 1267 diagonal 2009. Esta demanda, el sindicato en su momento le pidió a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que se acumulara con la 1337, es decir, con la que se tuvo verificativo en la Suprema Corte de Justicia, con la que resolvió la Suprema Corte de Justicia. La Junta Federal no quiso, dijo no acumularla, no, porque son dos casos diferentes. Se van a revisar por separado. Si se hubieran revisado conjuntamente, compañeros, es decir, que hubieran aceptado la propuesta del sindicato al acumular las dos demandas, la 1337 que se resolvió en la Suprema Corte de Justicia y la 1267, entonces se hubiera resuelto de una vez por todas las dos demandas. No lo hicieron así, compañeros. Entonces tenemos todavía viva la 1267. ¿Qué tenemos en nuestra demanda 1267? ¿Qué es lo que el sindicato a nombre de sus trabajadores está pidiendo, compañeros? En el inciso A se está pidiendo la reinstalación en el empleo de los actores que fueron injustificadamente despedidos. Es decir, que se argumenta que no tuvieron una notificación, como marca la Ley Federal del Trabajo, con los 3 días de anticipación para que se pueda despedir a cualquier trabajador mexicano, no se cumplió con ese requisito. El pago de cada uno de los actores, de los salarios vencidos y los que se sigan venciendo. El C, el reconocimiento de la antigüedad de cada uno de los actores a partir de la fecha en que se ingresó a prestar el servicio a luz y fuerza del centro. El pago a todos cada uno de los actores de las prestaciones derivadas de luz y fuerza del contrato colectivo de trabajo. Inciso E, el reconocimiento de los derechos jubilatorios de todos y cada uno de los trabajadores en términos de la cláusula 64. Inciso F, la nulidad de los convenios suscritos y que se suscriban algunos trabajadores de base de luz y fuerza del centro. Inciso G, el pago de los salarios devengados al 22 de septiembre del 2010, de septiembre al 10 de octubre del 2009. El pago de todas las prestaciones legales y contractuales devengadas o que se deben. El incremento de las cantidades de los salarios que resulten. Inciso J, que se mantenga a los demandantes, es decir, al sindicato, como trabajadores activos en el Instituto Mexicano de Seguro Social, cosa que está ocurriendo porque esta demanda no ha finiquitado. Inciso K, que se siga pagando las cuotas patronales al Instituto de Fondo Nacional de Vivienda de Trabajadores, el Infonavit. Más adelante voy a explicar por qué se metió esta demanda, por qué decimos que el Fondo de Programa Habitacional es de los trabajadores, porque se constituyó, compañeros, a cambio de que no aportara luz y fuerza del centro en su momento al Infonavit. Si se hubiera aportado al Infonavit, entonces el Fondo de Programa Habitacional no fuera de los trabajadores. En este caso se constituye que es parte de los trabajadores el fondo y estamos hablando de una buena cantidad de dinero en este fondo. Y por último estamos en el inciso I, que fue, compañeros, el que se resolvió en la Suprema Corte de Justicia. La asunción por parte de la CFE o en su defecto el SAE de todas y cada una de las obligaciones patronales que corresponde, es decir, la asunción patronal. Eso fue lo único que resolvió de esa demanda fue lo único que resolvió la Suprema Corte de Justicia. Y en la ampliación de la demanda, esta demanda, así como está, fue sometida el 5 de noviembre del 2009, y ya en la ampliación de la demanda, que es esta carátula, se está pidiendo, entre otros, el inciso K, el respeto y el cumplimiento del pago de las aportaciones al Instituto Mexicano de Seguro Social. Se está pidiendo también, en el inciso M, la cancelación o adecuación del pago de la deuda contraída con luz y fuerza derivado del préstamo del programa de casa habitacional. Es decir, que están protegidos, por eso decimos que jurídicamente los que tenemos esta prestación
están protegidos nuestros inmuebles, compañeros, mientras esa demanda la siga vigilando nuestro propio jurídico, hasta finalizar, compañeros, hasta concluir, está protegida el interés patrimonial de las casas de los trabajadores que tienen esta prestación. Esta ampliación se fue sometida en el lapso que permite la ley en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 23 de septiembre del 2000, es decir, en la ampliación de la demanda. Es decir, compañeros, que esa demanda 1267 permite al Sindicato Mexicano de Electricistas seguir luchando en lo jurídico, compañeros, y luchar, pero la de veras, jurídicamente. Hace un rato estuvimos en las instalaciones del IFAI, fuimos a someter 6 documentos, pedirle al IFAI que nos dé la información de cuánto asciende el fondo de la cláusula 64, compañeros, y además que nos diga quién lo está administrando, que nos dé a cuánto asciende el fondo de la cláusula 98 del programa habitacional y de la 112 del seguro sindical, y quién los está administrando. Le estamos pidiendo también que se nos dé la información de cuáles predios ha vendido Comisión Federal o el SAEM que pertenecían a Luz y Fuerza del Centro. Y le estamos pidiendo al IFAI que nos dé la información de cuál es el marco legal para poder hacer estas ventas. No lo pueden hacer mientras no termine la demanda 267, compañeros. Han cometido una violación que se llama peculado y lo vamos a hacer valer en los juicios, camaradas. Es decir, que esta demanda por sí, compañeros, nos permite seguir en la lucha, camaradas. Jurídicamente, nos permite seguir insistiendo en la Secretaría de Gobernación, sacar un buen resultado en negociación y poder regresar a trabajar, compañeros. Y la idea fundamental de poder bajar esta información con ustedes, compañeros, no es que nos la quedemos nosotros, los que nos estamos escuchando, que podamos hablarle al compañero, que le podamos hablar al amigo, al hermano del escalafón o de otro escalafón, para poder informar, compañeros, que no está perdido como algunos compañeros lo están diciendo, que todavía hay camino político y hay camino jurídico, compañeros, para poder salir adelante, camaradas. Que si algún compañero, lo hemos dicho, en algún escalafón igual que ustedes, algún compañero nos preguntaba que él decididamente pretendía irse a liquidar, y nosotros le decíamos aquí mismo, le decíamos que no fuera tonto, compañeros, porque la liquidación que está dando en este momento, allí en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, no es liquidación, es renuncia voluntaria, compañeros. Así como lo hicieron en su momento los trabajadores que se liquidaron voluntariamente, 28,000 trabajadores que se liquidaron voluntariamente, así lo están haciendo nuevamente, compañeros. Y la pregunta nos la tenemos que hacer nosotros. No que ya nos madrió la Corte, no que la Corte nos dijo que no tenemos derecho a patrón sustituto. Entonces, ¿por qué no nos liquida la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y nos dice, por ese conducto estás liquidado, Bobadilla, y aquí está tu dinero? ¿Por qué tiene que ir Eduardo Bobadilla a firmar un documento de renuncia voluntaria, compañeros? ¿Quién de ustedes, compañeros, en ese momento, después de 3 años, 4 meses, va a ir a renunciar voluntariamente, compañeros? Y así, renunciar voluntariamente, camaradas, pues nadie, compañeros, porque le decíamos al compañero que hizo la pregunta y fue desmoralizado porque escuchaba en Radio Pasillo lo que estoy comentando, le decíamos, tan solo, compañeros, habría que usar o saber usar el contrato colectivo de trabajo, le respondíamos al compañero, para poder hacer una cuenta de liquidación verdadera. Muchos, y lo digo con respeto, al menos hace unos días, unos meses, un compañero contador me dijo, a ver, Bobadilla, te voy a enseñar cómo se hace una liquidación tal. Y corresponde, compañeros, a 400 veces más que a una renuncia voluntaria, compañeros. Se quieren robar el seguro sindical de cada uno de ustedes. El seguro sindical en la cláusula 112 dice que desde que entramos nos están quitando el 1.5 de nuestro salario para el seguro sindical.
que representa prácticamente lo mismo que la liquidación, compañeros. Es decir, compañeros, que los tenemos agarrados. No pueden hacer. ¿Ustedes por qué en este momento no nos preguntamos y decimos? Ya salió la sentencia de la Suprema Corte de Justicia el jueves de la semana pasada. ¿Por qué no han reafirmado el lado de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje? Ya poco quieren mucho al sindicato. No, compañeros, porque se van a encontrar con esto. Estamos esperando que ratifique la Junta la terminación de las relaciones obrero-patronales para en ese momento decirle, mira, aquí está mi demanda por esta cantidad de dinero. En ese momento, compañeros. Y presionar desde allí, la idea fundamental es presionar desde allí a la Secretaría de Gobernación a un convenio que nos permita regresar a trabajar, compañeros. De eso se trata, camaradas. Independientemente de que se encuentran la posibilidad, que además vamos a hacer ese uso, la posibilidad de ir primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí están todos los requisitos ya tenemos abogados que tienen el carnet, porque no cualquier abogado, lo digo con respeto, en México, si no tiene carnet internacional, no podría hacer una demanda primero en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que califica. Esta comisión es la que califica si pasa la demanda a un órgano superior, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso lo tenemos que abordar independientemente de lo que pase en nuestras demandas, compañeros. Tenemos que llegar hasta allá, porque de ese tamaño fue lo que hizo, las violaciones que hizo la Suprema Corte de Justicia. Hay un mecanismo que se está buscando en este momento en la Suprema Corte de Justicia. El que realizó nuestra sentencia fue una sala. Se está pidiendo por parte del sindicato que no sea la sala, sino que sea la Suprema Corte de Justicia, es decir, que sea el pleno de la Suprema Corte de Justicia, es decir, regresar a la Suprema Corte de Justicia para que no nada más la sala, sino pedir, ya se hizo el pedimento, que sea en una sesión ordinaria de la Suprema Corte de Justicia, pero que sea el total de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Se está buscando también otras condiciones políticas en la Cámara de Diputados para poder hacer demandas nacionales en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, que todavía en esa parte, compañeros, antes de llegar a lo internacional, en México tenemos muchas cosas que hacer jurídicamente, compañeros. Es decir, que lejos, compañeros, de desanimarnos entre nosotros, de decir, no hay rumbo, estamos perdidos. No, compañeros, lejos de decir eso, compañeros, necesitamos la ayuda, necesitamos, compañeros, la salida de cada uno de nosotros en los trabajos que están haciendo delegación por municipio, compañeros. Necesitamos levantar la cuestión política en los municipios, en las delegaciones, para que de una vez por todas atiendan, compañeros, en la Secretaría de Gobernación, la injusticia que han hecho en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas. También, por otro lado, compañeros, pasando de la parte jurídica a otra condición que nos ha tocado también poder trabajar, en la Cámara de Diputados se pudo llegar a un punto de acuerdo, que bien lo explica mi compañero Humberto Montes de Oca, un punto de acuerdo que no es igual a los otros puntos de acuerdo que se han podido lograr en la Cámara de Diputados, compañeros. Es decir, en la Cámara de Diputados hemos alcanzado que en los puntos de acuerdo se vote, que se haga una comisión que permita hablar directamente con la Presidencia de la República y poder resolver el caso. Otros puntos de acuerdo donde se combina a la Secretaría de Gobernación. Este punto de acuerdo es diferente, compañeros, porque es un punto de acuerdo que manda el mensaje a la Presidencia de la República que desde la Cámara de Diputados se puede resolver también, compañeros, nuestro caso. Voy a leer lo que dice el punto de acuerdo, que lo sometió a consideración y fue votado, compañeros, fíjense lo curioso, fue votado por el PRD, el PT, Movimiento Ciudadano, y fue votado prácticamente por el 80% de los diputados del PRI. Y fue no votado, también lo tenemos que decir, que fue no votado
por unanimidad por parte del PAN, lo votaron en contra. Dice lo siguiente: primero, se exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, a buscar en las vías de diálogo con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas una solución a ese conflicto laboral, más allá de la mera justicia formal, buscando en todo momento el respeto de los derechos humanos individuales y colectivos de los trabajadores y su reinserción a la vida laboral mediante la creación de un organismo público descentralizado encargado de la prestación del servicio de energía eléctrica en el centro del país, que emplee a los 16.599 electricistas que no han aceptado su liquidación. Este mensaje que está mandando la Cámara de Diputados es decir, le está diciendo: el único facultado para legislar en materia de electricidad es la Cámara de Diputados. Si se lograra llegar a un convenio, lo que dice el diputado Roberto López Suárez, que fue el ponente, si se llegara a un acuerdo directamente en la Secretaría de Gobernación, la Cámara de Diputados estaría dispuesta a legislar un nuevo organismo, compañeros. Es decir, que no es un exhorto, que no es una disposición, que una más, compañeros. Es un exhorto que nos permite, compañeros, desde la Cámara de Diputados, tener otra ruta de solución, camaradas. Es decir, que se están buscando de diferentes lados las rutas de solución. Para finalizar, compañeros, la exposición que me he permitido hacer, quisiera comentarles que tuvimos la oportunidad de poder recibir en estas instalaciones, y lo tenemos que decir así, recibir a un personaje de la Comisión Federal de Electricidad en esas instalaciones. Se metió por la puerta, nos vino a entregar ese documento. Quería hablar con nuestro compañero secretario general, en ese momento no se encontraba. Lo recibimos ahí en la oficina de la Secretaría del Interior, y ese documento es de la primera sesión extraordinaria del 21 de febrero del 2013, la primera sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de Comisión Federal de Electricidad, compañeros. Y en esta Junta de Gobierno, lo que dieron, es decir, apenas hace unos días, el 21 de febrero, en el orden del día dice aprobación del orden del día, diagnóstico del estado que guarda la Comisión Federal de Electricidad, nombramiento de los servidores públicos, propuesta de designación del secretario de la Prosecretaría de la Junta de Gobierno. Y relativamente lo que nos interesa es ir al segundo punto, que es el diagnóstico del estado que guarda la Comisión Federal de Electricidad. Y el estado que guarda hace un panorama, estando presente el director de la Comisión Federal de Electricidad, de la Junta de Gobierno, un panorama general, la situación actual, la misión de la Comisión Federal, los procesos productivos de generación, transmisión y distribución de la Comisión Federal de Electricidad, los procesos principales en cifras de la generación, transmisión y distribución, el proceso de fuerza de trabajo, de generación, transmisión y distribución, y las cantidades económicas y los grupos que se han venido desarrollando año por año, y lo que nos interesa es la situación actual, compañeros. La situación actual que tiene en ese momento la Comisión Federal de la Electricidad es la siguiente. Dice: insuficiencia de los suministros a partir del verano del 2013, graves en la zona norte del país. Combustibles caros y escasos. Acumulación de adeudos, reducciones de ingresos, tarifas, discontinuidades en las lecturas, alto nivel de subsidio y alto nivel de adeudos. Reconoce un adeudo grande, es decir, que ya los usuarios ya no están pagando. Y en lo que se refiere a la pérdida de patrimonio, dicen la siguiente: tendencia creciente a pérdida de patrimonio desde 2008, que implica la disminución de capacidades financieras y la posibilidad de quiebra técnica de la Comisión Federal de Electricidad, compañeros. El 21, en esa zona y en todo el país, el 21
de febrero de este año, el director general de la Comisión Federal de Electricidad está diciendo la posibilidad de la quiebra técnica de la Comisión Federal de Electricidad. Y vamos a la zona centro del país, que dice reforzar modernización en la zona centro, problemas de personal. Es decir, que ellos tienen ya la necesidad, bajo todo el esquema que aquí dice, tienen la necesidad de estar ya contratando compañeros, una cantidad de 18,000 trabajadores para la zona centro del país. Esto es lo que se refiere, compañeros, el 21 de febrero de 2013, compañeros. En ese sentido, compañeros, tenemos que decirlo, compañeros, que algunos camaradas que critican desde abajo, en lo oscuro, y que no lo hacen aquí arriba, se equivocan, compañeros, cuando dicen que o está muy lejano o ya se perdió. No, compañeros, no de ninguna manera. Comentarles que no estamos por entrar a la brecha final, compañeros. No estamos por entrar a la brecha final. Estamos ya en la brecha final, compañeros. Estamos prácticamente metidos ya en la decisión final para poder regresar a trabajar, compañeros. De un lado o de otro lado, en la cuestión política, en la cuestión jurídica, con todo lo que hemos ya mencionado, y por eso, compañeros, decirles a cada uno de ustedes. La idea fundamental de poder dar este informe a cada uno de nosotros es poder orientar la visión de cada uno de las obligaciones que tenemos primero como trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas. Segundo, compañeros, poder orientar a cada uno de los trabajadores en el futuro, primero personal y de sus familias, compañeros. Ya nos abordamos 3 años, 4 meses, hemos luchado 3 años, 4 meses, compañeros, para que en este momento algún compañero decida rajarse y irse a liquidar o ir a renunciar voluntariamente, camaradas. No podemos traicionar, primero, compañeros, al Sindicato Mexicano de Electricistas. Segundo, no podemos traicionar nuestra propia conciencia y no podemos traicionar, compañeros, a nuestras familias que se confiaron 3 años, 4 meses con nosotros, camaradas. Hoy tenemos que lograr ganar, tenemos que lograr la victoria, regresando a trabajar en los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricidad. Es difícil, sí, pero sí se puede, compañeros. Sabedores que aquí hay compañeros abogados que podrán hacer uso de la palabra, la tribuna también estará abierta, pero la idea fundamental, compañeros, no es venir a entrarnos un rollo bonito. Un rollo bonito que sea bonito, no, compañeros. Es decir, la verdad, qué es lo que estamos haciendo, qué futuro, qué rumbo tiene nuestro Sindicato Mexicano de Electricidad. Compañeros, muchas gracias por la atención.